Hola, ¿qué tal? En este vídeo os quiero hacer un resumen de lecturas de lo que llevamos del 2026. Es decir, va a ser una especie de resumen o wrap-up de las lecturas que he estado haciendo durante los meses de enero, de febrero y de marzo. Como ya hice el vídeo resumiendo las lecturas para el marzo asiático, que os lo dejaré por la descripción, obviamente no voy a volver a hablar de todas estas lecturas que ya he comentado. Aquí voy a dejar de lado las lecturas asiáticas y me voy a centrar en el resto de lecturas que he hecho aparte del marzo asiático. Así que sin enrollarme más, vamos a ello. La primera lectura que hice en este 2026 fue Huesos que hablan, que es la cuarta y última parte de la saga de la dinastía del Diente de León de Ken Liu. Esta saga la estuve leyendo durante el 2025 y la verdad es que es una saga que me ha conquistado por completo. Con este cuarto y último tomo, el de Huesos que hablan, el autor me confirma que se posiciona como una de mis sagas favoritas de fantasía de todos los tiempos. La verdad es que Huesos que hablan no me ha decepcionado y me parece un final redondo para esta maravillosa tetralogía. Al ser un final de trilogía o de saga, obviamente no puedo dar muchos detalles ni puedo contaros mucho de este libro en específico, sí que os daré unas pinceladas de mi opinión general. Huesos que hablan me ha parecido el cierre perfecto y me ha parecido como el broche de oro para esta tetralogía. Es cierto que según lo estaba leyendo y iba avanzando la trama, el libro me sorprendió y me confundió un poco el cómo se desarrolla la trama. Tampoco fue en la dirección que yo me esperaba, pero esto no ha sido algo malo en absoluto. De hecho, al revés, creo que ha sido una sorpresa muy agradable. Creo que normalmente cuando hablamos de finales de sagas tan épicas, tan bélicas y tan fantásticas como es el caso de la dinastía del Diente de León, estamos acostumbrados a finales que son muy bélicos, muy llenos de acción y muy centrados en la gran batalla. Por supuesto que en este libro hay batallas, hay acción, es un libro que te engancha desde el principio y que a mí desde luego no me soltó hasta que me llevó a la última página, pero sí que es cierto que el foco del autor con este tomo no es contarnos la gran batalla final, sino que es contarnos todo lo que pasa después y las consecuencias devastadoras que tiene la guerra. A mí este enfoque y esta intención del autor de ir un paso más allá y de no quedarse simplemente en este final que puede ser un poco más típico a lo que estamos un poco más acostumbrados, tiene interés en tocar otros temas más profundos, más complejos, muchísimo más humanos e incluso filosóficos. Es una decisión que yo he agradecido muchísimo y que según ha ido pasando el tiempo cada vez me ha ido gustando más y más. Creo que el ir más allá de simplemente la acción y la batalla y contarnos todo lo que viene después le da al libro muchísima complejidad, muchísima riqueza. Creo que toca temas más profundos y, como digo, más humanos y al final consigue emocionar muchísimo. Es un libro que te deja grandes reflexiones, grandes enseñanzas, que plantea preguntas que no son nada fáciles de responder y es uno de estos libros que se queda contigo mucho tiempo después de haberlo finalizado, y no solo por sus personajes y por la trama a los que obviamente coges muchísimo cariño, sino por los temas tan universales que hay subyacentes. Huesos que hablan es un final de saga no tan al uso, pero que desde luego no deja indiferente y que a mí me ha parecido un final redondo para esta historia tan magnífica. Me llevo totalmente a estos personajes, a esta trama tan complicada, tan bien construida y por supuesto todos estos temas que a mí sí que me han conseguido emocionar y sí que me han conseguido sacar alguna lagrimilla al final. Esta tetralogía de Ken Liu me ha fascinado por completo. Es cierto que es una historia que tiene sus altibajos, que tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles, que es muy imperfecta y hay cosas con las que a lo mejor no conectan todos los lectores, pero desde luego es una trilogía que destaca por su originalidad y por lo bien ejecutada que está. Os animo a que le deis una oportunidad y probablemente os traiga en el futuro del canal algún vídeo dedicado solamente a hablar de estos libros con más profundidad. Así que Huesos que hablan para mí se lleva 5 de 5 estrellas merecidísimas. El segundo libro que leí en enero, La tiranía de las moscas de Elaine Vilar Madruga. Esta autora ya la leí en el 2025 por primera vez y el título que leí de ella fue El cielo de la selva. De este libro ya os he hablado en mi vídeo de mejores lecturas del 2025 y la verdad es que se llevó, no sé si el top 1 o top 2 de mejores
mejores lecturas, pero es que desde luego fue una lectura que me fascinó. Viendo lo mucho que me había gustado El cielo de la selva, pues cuando vi que la autora tenía este otro título, que de hecho es anterior al cielo de la selva, me animé a leerlo y la verdad es que no me arrepiento en absoluto. En este caso, la autora nos presenta una distopía con tintes dictatoriales, represivos, la dictadura totalmente tiránica, y esta dictadura va a ser el telón de fondo para desarrollar la historia de una familia. La historia de esta familia se nos narra a través de la visión de los tres hijos, que son Cassandra, Caleb y Callie. La autora se va a centrar en encontrarnos el microcosmos de esta familia y cómo este microcosmos se ve también afectado por el macrocosmos de lo que es la distopía en la que vive esta familia y ese régimen totalmente autoritario. Sin embargo, el mundo distópico no va a ser el foco principal del libro. El objetivo de la autora tampoco es contarnos los detalles de esta dictadura, cómo funciona, cuáles son sus mecanismos, cómo llegó al poder, sino que se va a centrar en una historia más cotidiana y más familiar. Se va a centrar en desarrollarnos los personajes y las relaciones entre ellos. La autora de nuevo mete un toquecito de realismo mágico que también estaba presente en El cielo de la selva y de nuevo nos presenta personajes que son muy curiosos, muy diferentes, totalmente originales y que tienen ese punto de no ser personajes especialmente agradables. La verdad es que las relaciones familiares que aquí se nos presentan son muy complicadas, muy turbias, muy retorcidas y eso es algo que creo que a la autora se le da genial con sus personajes. Los tres niños, que son los que nos cuentan la historia, Caleb, Cassandra y Callie, cada uno digamos que tiene un puntito de fantasía o alguna particularidad que lo hace bastante diferente. A pesar de que me ha gustado bastante La tiranía de las moscas, sí que es cierto que no me ha llegado a fascinar tanto como El cielo de la selva y no sé si se colará en mi top de mejores lecturas. Creo que se nota un poco que este libro fue escrito antes que El cielo de la selva. Temas e ideas que aquí ya están presentes, creo que en El cielo de la selva se profundizan muchísimo más y llegan como a una mayor culminación. Sin embargo, aquí ya tenemos algunos elementos que a mí me encantan, como esos personajes tan bien construidos, ese toque de realismo mágico, esas complicadas relaciones familiares, esa crítica tan ácida que hace la autora. También la forma de escribir que tiene la autora es que me parece totalmente original, totalmente diferente, disruptiva. La autora la verdad es que hace gala de un vocabulario bastante amplio y además introduce muy bien esa sátira, esa ironía, ese humor totalmente oscuro, totalmente negro y que contrasta mucho con la realidad tan dura que cuenta en este libro. La verdad es que La tiranía de las moscas es un libro muy recomendado si os gusta la forma de escribir, las ideas y los temas de esta autora y yo sin duda le pongo unas 3,5 estrellas aproximadamente. Ha sido una buena lectura a pesar de que si tengo que elegir me quedo sin ninguna duda con El cielo de la selva. Siguiente lectura del 2026 y es un libro que me alegro muchísimo de haber leído porque es uno de estos grandes clásicos que siempre tienes pendiente y que la verdad es que no entiendo por qué lo he dejado tanto y es nada más y nada menos que Ficciones de Jorge Luis Borges. Yo de Borges nunca había leído nada. Esta es la primera vez que me topo con su forma de escribir y de verdad que os tengo que decir que no entiendo por qué lo he dejado tanto tiempo, por qué lo he dejado pasar. Ficciones, que muchos de vosotros ya lo sabéis, es un libro de relatos cortos de Borges y está dividido en 2 partes. Es un libro que tiene muy poquitas páginas y la mayoría de estos relatos son súper cortitos. Hay algunos que ocupan 2 o 3 páginas, 4 o 5, pero no se suelen alargar mucho más de eso. Sin embargo, a pesar de su corta extensión, la verdad es que no os dejéis engañar porque esta no es una lectura que se pueda hacer en un día ni en 2 probablemente. La forma de escribir de este autor es densa, es pesada, y no lo digo en el mal sentido, sino que es una forma de escribir muy condensada, con un vocabulario súper amplio. De hecho, yo cuando estaba leyéndolo, a menudo me tuve que parar para buscar palabras que no conocía. La forma de encadenar las frases y los temas que plantea el autor en este libro, que son complejos y muy interesantes, hacen que sea una lectura que no se pueda hacer a toda prisa y corriendo. De hecho, al revés, es una lectura para hacerla tranquila, para digerirlo y una lectura para realizar con tus 5 sentidos alerta. La verdad es que tienes que estar totalmente concentrada porque es un libro que tiene muchísima chicha.
no solo es de admirar la forma de escribir del autor, que ya digo que es densa, que es compleja, que es profunda, que utiliza una variedad de palabras que la verdad es que es admirable y tiene una forma de encadenar unas palabras con otras, una forma tan precisa y tan al grano de transmitir ideas tan profundas, tan innovadoras y tan complejas, y habla de una calidad literaria increíble. Pero sobre todo lo que yo resalto de este libro son los temas y las ideas que plantea. Hay muchísimos de estos relatos que es que se quedan en tu memoria, que se quedan contigo, y yo por ejemplo es que me sorprende a mí misma que ya han pasado algunos meses desde que leí este libro y hay partes, hay conceptos, hay ideas que se me vienen muchísimo a la cabeza, de las que me acuerdo en cualquier conversación, en cualquier contexto. Es uno de esos libros que deja mucho pozo y que no se desvanece con el tiempo, sino al revés, es uno de esos libros que se quedan muchísimo contigo, y es por lo que este libro es algo totalmente universal y atemporal. A pesar de que es un libro que tiene ya sus años, muchas de las ideas y de los conceptos que el autor desarrolla en estos relatos, la verdad es que siguen siendo totalmente actuales, incluso novedosas, rompedoras, innovadoras, incluso a día de hoy. Algunos de mis relatos favoritos fueron Furnes el Memorioso, que a lo mejor a algunos de vosotros os suena, porque yo creo que es uno de los más famosos que tiene el autor. También me gustó muchísimo el de El autor del Quijote. Creo que es un relato que plantea ideas súper interesantes acerca de los escritores, los lectores, la auditoría, la interpretación de los textos. A ninguno de los relatos le falta chicha y a ninguno le falta material sobre el que reflexionar. Yo este libro lo leí con un mini club de lectura que tengo y creo que fue una experiencia súper positiva, porque es un libro que se presta muchísimo a la conversación, a las diferentes interpretaciones. Cada uno puede sacar una cosa de los relatos. Es un gran candidato para comentar, para debatir, para compartir y para ver también la opinión de otros lectores. Así que si tenéis oportunidad de leerlo, sin duda hacerlo. Y si además tenéis oportunidad de leerlo acompañado y de ir comentando la lectura con otros, yo creo que es un libro perfecto para eso, porque de verdad que es que hay mucho de dónde sacar. Ficciones de Borges sin duda se lleva 5 estrellas de 5. La verdad es que es uno de esos libros increíbles, uno de esos clásicos modernos que son imprescindibles. Después de leer ficciones, estuve leyendo algunos libros asiáticos como el de Earthlings de Sayaka Murata, el de The Rice Mother, pero bueno, de estos libros ya os he hablado en el vídeo del marzo asiático, que os lo dejaré por la descripción, así que no voy a mencionar nada más de ellos. La siguiente lectura no asiática, y de hecho fue una lectura que hice en torno al mes de marzo, porque la verdad es que necesitaba un pequeño descanso de tanta literatura asiática, necesitaba leer algo un poco diferente. Aprovechando que estrenaron la película de Cumbres Borrascosas, la nueva adaptación, me entraron muchísimas ganas después de verla de volver a leerme el libro, y esa ha sido mi siguiente lectura. Cumbres Borrascosas es un libro que yo ya había leído un par de veces, pero sí que es cierto que lo tenía un poco olvidado y que bueno, aprovechando que quería hacer crítica de la película, que quería forjarme una opinión muy precisa, pues me dije que era el momento perfecto para releer esta gran obra que es Cumbres Borrascosas. Es que la he vuelto a disfrutar muchísimo, y eso que ya la había leído un par de veces, pero es que es uno de estos libros que lo puedes leer 80 veces y en cada lectura vas a sacar algo nuevo, vas a sacar una nueva interpretación, un nuevo mensaje, un nuevo aprendizaje. Los personajes y los acontecimientos de este libro te van a llegar de una forma distinta cada vez que lo leas, y creo que eso es el gran mérito que tiene este libro y de lo que hace de él un clásico. Es un libro que yo tengo la sensación de que no se agota, de que puedes sacarle muchísimos temas, puedes estar hablando de él muchísimo rato y es que de verdad que no te cansas. Eso es lo que me ha pasado con la relectura más reciente de Cumbres Borrascosas, y es que me ha vuelto a encantar, he vuelto a disfrutar como una enana de esta historia y de nuevo he vuelto a aprender y a ver cosas en esta lectura que yo creo que no había visto, de las que no había sido consciente incluso en lecturas anteriores. La primera mitad de Cumbres Borrascosas, que es la parte de la trama entre Catherine y Heathcliff, sin duda es la que más me ha fascinado y yo creo que es la que más nos gusta a la mayoría de los lectores. Es una primera mitad del libro que es que se bebe, te la devoras. Creo que la he leído de una forma a lo mejor más detallista que otras veces, fijándome más en ciertos aspectos, sobre todo de cara a la comparación con la película.
Y eso también ha sido una experiencia que me ha gustado muchísimo porque considero que le he sacado mucho jugo al libro. La segunda mitad, que es la mitad de la segunda generación, también me ha gustado un montón. Yo lo considero una parte de la historia totalmente necesaria, ¿no?, para entender la totalidad de los temas de este libro y la totalidad de su complejidad, pero es cierto que no me la bebí igual de rápido que la trama que está más centrada en Catherine Heathcliff. Aún así, es una historia que me ha vuelto a encantar. Creo que es una maravillosa relectura si tenéis el libro un poquito olvidado y os apetece volver a adentraros en una historia tan gótica y tan turbulenta. Yo creo que es que Cumbres Borrascosas no decepciona. Tampoco me quiero enrollar más con Cumbres Borrascosas porque ya tengo un vídeo hablando de la película y la comparación con el libro, que de nuevo es un vídeo que os dejaré por la descripción y es un vídeo larguísimo de media hora en el que no me callo, así que no quiero hablar más de Cumbres Borrascosas porque ya está todo dicho. Cumbres Borrascosas, una gran relectura. Para mí es que le tengo que dar de nuevo las 5 estrellas porque es que se las merece. Bueno, después de Cumbres Borrascosas seguimos con el marzo asiático, con lecturas como Hunger o como Vi. Obviamente no voy a hablar de esas lecturas porque de nuevo las tenéis en el vídeo del marzo asiático, así que no me voy a entretener en ellas. Sin embargo, sí que hay un título del que os quiero hablar un poco más, que es El Palacio de las Ilusiones. Esta es una lectura de la que ya comenté alguna cosa en el vídeo del marzo asiático, pero es verdad que no pude dar mi opinión completa porque en ese momento estaba en plena lectura, no lo había terminado, y sí que quiero completar un poco mi opinión después de haber finalizado el libro. El Palacio de las Ilusiones, como ya os comenté, es un retelling de el Mahabharata. El Mahabharata es este gran poema épico de la cultura tradicional india y que tiene muchísima relevancia en la cultura, en el hinduismo, en la tradición, incluso en la filosofía india. Para mí es un poco como lo que es la Ilíada y la Odisea para Grecia, incluso para Occidente, pues el Mahabharata yo creo que es un poco lo mismo para la India. Los puntos positivos de este libro es que es súper entretenido, se lee bastante fácilmente, es una lectura ligera y amena, y si te interesa el tema del Mahabharata, creo que es muy buena opción para acercarte a esta historia de una forma un poco más moderna, tal vez un poco más asequible. A mí la verdad es que me ha entretenido muchísimo y me ha interesado un montón, porque a pesar de conocer algunos pasajes concretos del Mahabharata, yo ni me lo he leído ni conocía la historia en su totalidad. Lo mejor para mí de este libro es que he aprendido un montón, que me ha quedado ya mucho más clara cuál es un poco la historia completa del Mahabharata, y creo que en ese sentido el Palacio de las Ilusiones cumple su cometido a la perfección. Sin embargo, sí tengo algunas pegas con este retelling. Yo entiendo que adaptar el Mahabharata, que es una obra tan larga, tan compleja, en la que pasan tantísimas cosas, es una tarea de verdad que de titanes y no tiene que ser nada fácil. Y en ese sentido admiro a la autora y creo que ha hecho un gran trabajo. Pero sí que creo que este libro tiene algunos problemas. No sé hasta qué punto los problemas de este libro son una mala ejecución o una ejecución un poco pobre por parte de la autora y hasta qué punto es una consecuencia de la complejidad de adaptar esta obra. Entiendo que con la cantidad de cosas que pasan en el Mahabharata y la cantidad de cosas que hay que contar, de personajes, de acontecimientos, tiempo que tiene la autora y el número de páginas que tiene la autora es limitado. Aún así, sí que creo que las páginas que tiene este libro se podrían haber aprovechado de una forma más óptima. Creo que la autora pierde un poco el tiempo en algunos pasajes, en algunos momentos, en algunos acontecimientos que para mí no son tan importantes ni tan relevantes en la historia, y creo que se les podría haber dedicado menos tiempo y haber aprovechado esas páginas para profundizar en otros aspectos que creo que sí que eran muchísimo más importantes para esta historia. Lo principal que sufre el Palacio de las Ilusiones es del desarrollo de personajes. Panchali, que es nuestra protagonista, la que nos va a narrar la historia a través de sus ojos, veremos todo el Mahabharata, es la esposa de los 5 hermanos Pándavas. Panchali sí que es un personaje que considero que está bien desarrollado y que a pesar de que yo he tenido mis más y mis menos con ella, entiendo que es una tarea difícil humanizarla, aterrizarla y justificar algunas de sus decisiones sin que vengan de un origen o una razón divina. Yo entiendo que esto es una tarea difícil y creo que la autora salva el personaje de Panchali bastante bien. Sin embargo, con quien no quedo nada convencida son con los 5 Pándavas, precisamente. Los 5 Pándavas son los 5 maridos de Panchali y son los protagonistas absolutos e indiscutibles del Mahabharata. Sin embargo, con deciros que yo después de terminar el libro ni siquiera me aprendí el nombre de los 5 Pándavas, había 2 de ellos que es que ni me los llegué a aprender porque eran tan secundarios, tan irrelevantes, tenían tan pocas intervenciones en la trama, que es que
era imposible acordarme de sus nombres. Así que bueno, ya solo con esto podéis ver un poco por dónde van los tiros. La exagerada poca profundidad y el poco desarrollo que tienen los 5 Pándavas, que al final del día yo creo que son un poco los protagonistas junto con Panchali. Y no solo son los protagonistas, sino que es que Panchali es mujer de los 5 Pándavas. Y es una situación que tiene mucho peso y que es muy central no solo en la trama, sino también en el propio personaje de Panchali. Anda que tener 5 maridos no va a ser importante en tu vida. Es un poco decepcionante lo poquísimo desarrolladas que están las relaciones entre Panchali y sus 5 maridos. Hay 3 de los Pándavas que tienen un poquito más de profundidad, un poquitito más de desarrollo, pero al final del día prácticamente no conocemos nada de ellos, no conocemos casi nada de lo que sienten por Panchali, de lo que Panchali siente con ellos, del tipo de relación que tiene con cada uno de ellos. Yo entiendo que desarrollar 5 relaciones de matrimonio a lo mejor es demasiado ambicioso para un libro que al final tampoco es tan largo, que no desarrollar ni una de una forma un poco profunda me parece un gran fallo, y me parece que se podría haber dedicado mucho más tiempo a estas relaciones que a lo mejor a otras cosas con las que la autora yo considero que igual pierde un poquito el tiempo. También tengo otra pega con este libro, y es que el libro, sobre todo a través del personaje de Panchali, intenta tener un toque o un enfoque como tal vez un poco más feminista, un poco más moderno. Panchali es un personaje que a veces nos intenta presentar a través de la narración como un personaje moderno, fuerte, independiente, un poco este estilo de mujer feminista adelantada a su época. Esto es lo que intenta hacer la narración, porque Panchali es un personaje que es totalmente misógino, y eso es algo que me cabrea todavía más cuando se la intenta presentar bajo una mirada feminista cuando no lo es para nada. Y yo creo que esto es algo que no está hecho a propósito, sino que es algo que la propia narración no se da cuenta de que lo que hace Panchali es bastante misógino y los pensamientos que tiene son bastante misóginos, y tiene un poco esta vibra de no soy como las otras chicas, lo cual a mí es algo que no soporto. Quitando estas críticas en cuanto a personajes, relaciones entre los personajes que le hago al Palacio de las Ilusiones, la verdad es que es una lectura muy entretenida, que si os interesa el tema yo creo que merece la pena que le deis una oportunidad, y con la que vais a aprender muchísimo si no conocéis del todo el Mahabharata. Y yo desde luego me llevo una impresión positiva de este libro, a pesar de esas cositas que he mencionado que creo que se podrían haber hecho de otra forma. Y hasta aquí el resumen de las lecturas que he hecho en enero, febrero y marzo, dejando un poquito de lado, como ya habéis visto, los libros de los que ya he hablado en el marzo asiático. La verdad es que he tenido lecturas bastante positivas, ha habido unas cuantas 5 estrellas, como ya habéis visto, así que en ese sentido estoy contenta. Dejadme por los comentarios cuáles han sido vuestras mejores lecturas de estos meses, de enero, febrero, marzo e incluso abril, si habéis leído alguno de estos libros, si os llaman la atención, y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!